bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín. Qué bueno, además con un tema bien interesante que es el relacionado con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Juan, muchas gracias por tu amable invitación. Claro, un tema totalmente vigente e importante para todos los empresarios. Obviamente todas las semanas está vigente el tema y hay muchos empresarios esperando, pero esta semana particularmente hubo noticias cuando se dice que los demócratas, digamos que lo están condicionando. ¿Qué es lo que pasó esta semana, Giovanni? Bueno, nuevamente los demócratas ponen un obstáculo a la suscripción del TLC, buscando proteger fundamentalmente a la clase trabajadora, a los empleados de los Estados Unidos, mediante la suscripción de un acuerdo, la reforma de un acuerdo que protege a los trabajadores que pueden quedar con alguna dificultad como resultado de toda la labor internacional que está haciendo Estados Unidos en materia de comercio. Giovanni, ¿por qué es tan importante este Tratado de Libre Comercio? Como para que hablemos de las características de ese mercado de Estados Unidos, que mueve 14 trillones de dólares el Producto Interno Bruto. Es bastante bueno llegar allá, ¿no? 14 trillones de dólares significa que Estados Unidos sigue siendo por mucho el país con el mayor Producto Interno Bruto del mundo. Si bien la Unión Europea lo supera, pues tenemos que recordar que la Unión Europea es un grupo de países. Finalmente Estados Unidos es uno de los grandes compradores industriales. Las compras del Estado en Estados Unidos son gigantescas y eso abre oportunidades enormes para todos los países, para las ventas, para la exportación. De otro lado, tenemos que pensar que pese a toda la dinámica bastante irregular, bastante volátil que ha tenido la economía norteamericana de manera reciente, pues de alguna manera sigue siendo el país por esencia industrial, el país por esencia prestador de servicios y un país también con un sector agrícola muy importante. Es decir, hay unos frentes y unas oportunidades muy interesantes para cualquiera que le quiera vender a Estados Unidos. Giovanni, repasemos esa balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo es el comportamiento reciente? Bueno, tenemos que pensar que más del 40% de las exportaciones colombianas se dirigen a los Estados Unidos. A la vez tenemos que pensar que es uno de nuestros principales destinos de importación y además las inversiones extranjeras que llegan a nuestro país provienen en gran parte de los Estados Unidos. Sigue siendo un mercado del cual dependemos, así no limitemos con él. ¿Cuáles son los puntos fuertes de ese Tratado de Libre Comercio, los que digamos que hay que sacarles mayor ventaja desde el punto de vista de los empresarios colombianos? Bueno, hay temas como las ventas al sector público. Allí hay oportunidades muy interesantes para la pequeña y mediana empresa. Se le están abriendo espacios hasta de $125.000 en los contratos para que las pequeñas y medianas empresas puedan vender en ese mercado público. De igual manera, el tema de servicios y particularmente los servicios de base tecnológica está teniendo una revolución muy grande, todo el tema del Internet, y allí va a haber una competencia para los oferentes de servicios colombianos. De otro lado, pues está el tema ya de la industria en su conjunto, particularmente la industria textil, la industria de la confección, la industria manufacturera, que para el caso de ciudades como Medellín, como Cali, pues van a ser un foco de oportunidad bien interesante en este tratado. Giovanni, y algunos sectores que se podrían ver afectados y que uno les diría desde ahora, bueno, vayan pensando de una vez cómo se repiensan en el negocio, a qué nuevos mercados van mirando, porque definitivamente con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ustedes están amenazados. Más que sectores, habría que pensar en unidades empresariales. Es decir, es muy común decir el agro se va a ver afectado, pero tenemos que entender que dentro del agro hay unidades empresariales competitivas y unidades empresariales que no lo son. Lo que hay que pensar es que algunas empresas que no han examinado el mercado, que no le están haciendo seguimiento, que de alguna manera están pensando, bueno, es que este mercado a mí no me toca, el TLC a mí no me toca, esas empresas tienen que ofrecer mucho cuidado a este tema. Fundamentalmente hay que escoger unas 2 o 3 variables clave. Me afecta el dólar, por ejemplo, o me afecta el tema de las tasas de interés, o me afectan las importaciones. Hacerle un seguimiento, crear como un pequeño departamento de investigación económica dentro de cada una de las empresas y hacerle seguimiento a 3 o 4 variables clave y llevar esas variables a la estrategia. Yo pienso, reitero, que no hay sectores que se vean en sí mismos afectados. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del sector avícola, pero el sector avícola tiene posibilidades de competencia, pues por un lado Estados Unidos lo amenaza con la carne, pero por otro lado Corea le da oportunidades con el tema del huevo, por ejemplo. En fin, es cuestión de diversificar los mercados y el riesgo. Giovanni, desde que hemos oído hablar del tema del Tratado de Libre Comercio, hace ya varios años, hay que decirlo, porque eso ha dado muchísimas vueltas en Estados Unidos, ha tenido muchas trabas sobre todo, siempre nos dicen, ojo,
que los pequeños y los medianos empresarios tienen que estar preparados, porque si no, cuando ya esto se venga, este Tratado de Libre Comercio sea efectivo, a muchos se los puede llevar la corriente. La pregunta es, ¿cómo se prepara uno? Hay una frase clave, investigación de mercado. Hay una segunda frase, búsqueda de información. El Ministerio de Comercio en su website ofrece un material bien interesante que nos dice cuáles son los productos que se están negociando, cuáles son los periodos de desgravación, cuáles son los sectores y los principales temas de negociación. Hay que estar muy pendiente de eso, hay que llevarlo a la estrategia. Incluso ni siquiera es un tema tecnológico, es un tema de capacidad de búsqueda de mercados. Y si nos ofrecen un mercado gigantesco, un mercado de varios miles de millones de dólares, pues ahí tiene que haber un espacio para cualquier empresario. Giovanni, ¿qué pasaría si en muy corto tiempo se aprobara este Tratado de Libre Comercio? Yo quisiera que usted me hiciera el cuadro comparativo entre lo que está pasando hoy y qué pasaría en ese escenario. Bueno, lo que está pasando hoy es que Colombia viene creciendo a un ritmo relativamente moderado. Es un crecimiento de los más bajos de la región, no tenemos la dinámica que nos merecemos y que nos ha caracterizado como país líder de la región. ¿Qué va a pasar una vez se suscriba? Pues la llegada a un acuerdo de estos provee cerca de 300.000 nuevos empleos en el país, provee igualmente crecimientos en materia de exportaciones del orden del 40% en el corto plazo. Pero exige además una dinámica muy importante en materia de productividad para el momento en el que nosotros desgravemos a Estados Unidos y sean las importaciones provenientes de Estados Unidos las que abastezcan el mercado. El paralelo es en este momento, no hay que pensar en Colombia, hay que pensar en el mundo, ni siquiera es una cuestión bilateral Colombia-Estados Unidos, sino Colombia frente al mundo. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Y esos 300.000 nuevos empleos darían para que en Colombia se bajara el índice de desempleo a un solo dígito? Hay que tener claro que la generación de nuevo empleo no necesariamente garantiza la disminución de desempleo, porque la fórmula que nosotros utilizamos para el cálculo se basa en la población económicamente activa. En palabras muy simples, aunque generemos más empleo, más gente se anima a buscar empleo. Entonces la cifra de desempleo no baja correlativamente, son dos variables que de alguna manera podríamos decir funcionan de manera independiente. Consejos prácticos de Giovanni Montoya para los pequeños y medianos empresarios de este país. Primero, inteligencia informacional, búsqueda de información para la toma de decisiones. Eso incluye ver un programa como Negocio en Telemedellín. Pero hombre, eso se da por hecho definitivamente. ¿Por qué? Porque en un programa como este se provee información desde distintos frentes orientado a la estrategia. Es muy importante, la estrategia hay que revisarla semanalmente, mensualmente, hay que estar pendiente de introducir todas estas variables y flexibilizar la estrategia para hacer competitivas a las empresas. De otro lado, la vinculación a clúster, el tema de la internacionalización, estar mucho más pendiente, no es simplemente hablar 2 o 3 idiomas, es ser capaz de crear productos y servicios con dimensión global, pensar en grande y actuar igualmente en grande para poder competir en este escenario. Giovanni, muchísimas gracias y qué bueno que el CEIPA se esté interesando tanto por estos temas como el de la internacionalización, los tratados de libre comercio. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a su disposición en todo momento. Bueno, muy bien, vamos entonces con Paola Rueda, después de unos mensajes institucionales que ya nos trae un invitado de Caramelo Escaso, una historia empresarial.